Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, amén. Eh, Gracias le doy a todos por pues, querer siempre buscar la palabra de Dios. Creo que esta es una muy grande oportunidad que Dios nos da para poder desarrollar esa habilidad o esa cualidad que todo cristiano debería tener, y es la de la oración. Eh, Gracias a la iniciativa de nuestro hermano Gonzalo, hemos podido crecer poquito a poquito en cuanto a eh, cómo debemos orarle a nuestro Dios, cómo debemos inclinar nuestro corazón para acercarnos más a Él. Eh, Voy a compartir la pantalla. Okay. Hoy, esta noche, vamos a hablar, a ver, ok, ¿ya la ven, hermanos? ¿No logran ver la pantalla? Sí, ahí está, hermano, dele. Perfecto. Eh, Amén, hermano. Amén. Esta noche vamos a seguir hablando de otro gran hombre, Esdras, en el capítulo 9, del 1 al 15, pero como hemos estado haciendo, el enfoque de estos cortos devocionales es de las oraciones de estos grandes hombres. Y sabemos que en los tiempos de Esdras, pues el cautiverio, hay mucha historia, ¿no? El cautiverio, la construcción del templo, la construcción de la muralla, entre otras cosas que han ocurrido durante el cautiverio y después del cautiverio. Pero en este instante o en este momento vamos a ver las cualidades o la fortaleza de esa oración que Esdras llegó a realizar, eh, y que nos puede enseñar a nosotros en nuestro tiempo con Dios. Y la idea es esa, la idea es que podamos ver esos grandes hombres y qué aptitudes tomaron, qué cualidades tenían, o qué hicieron ellos para que Dios pudiera escucharlos, y cómo era su corazón, para que poco a poco nuestro corazón se vaya moldando a lo que la Biblia nos enseña de cómo realmente debemos orar. Como soldados de Cristo, creo que, y estoy convencido que esa herramienta que Dios nos da de poder acercarnos a Él a través de la oración es una de las herramientas más poderosas que podemos tener. Y muchas veces la dejamos ir o no la utilizamos porque simplemente no sabemos cómo. Y gracias a estos grandes personas que han hecho grandes oraciones, podemos ver cómo podemos acercarnos un poquito más a Dios. Entonces nos vamos a enfocar más bien en la oración de Esdras. No voy a leer Esdras del 1 al 15 de una vez, porque es bastante largo, pero sí lo que voy a hacer es que voy versículo por versículo, tratando de ir lo más rápido posible para que podamos ver las cualidades que él tenía, ¿verdad? Si podemos ver, voy a minimizar esto aquí, ok. Si podemos, para que podamos entender, Esdras salió de un cautiverio, él fue el segundo grupo que fue mandado, fue enviado, perdón, el primero fue Zorobabel, creo que fueron alrededor de unos 50,000 personas que salieron ahí. Entonces Esdras fue el segundo, ya había un buen grupo del pueblo de Dios, ya había salido del cautiverio y estaban ya entre otros pueblos. Entonces cuando Esdras llega al pueblo, vienen unos gobernantes y se le acercan y le dan una noticia que es la que vamos a analizar, y es la que esa noticia hace que él eleve una gran oración a Dios, una de las oraciones que son bien analizadas y profundizadas en estos tiempos por muchos predicadores. Entonces, Esdras 1, el versículo 1 dice así: eh, acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron:
el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas, no se han separado de las gentes de este país, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominables costumbres paganas. Esa fue la primera, esa fue las palabras con que este hombre de Dios es recibido, ¿no? Y es como si fuese como si fuese una queja, o podríamos, si vemos más adelante, podría ser considerado como, bueno, un chisme. Llegan las personas como, hey, mira, estamos en estas condiciones. Y se está quejando de que el pueblo de Dios, el pueblo, se ha contaminado con otras costumbres, entre ellos los sacerdotes y los levitas. Y es como si lo pusiéramos en estos tiempos acá con la iglesia. Es como decir que uno se va de años a predicar a otro país y cuando regresa dice, bueno, pero es que la iglesia ahora está agarrando costumbres de la iglesia, de las iglesias católicas y está agarrando costumbres de los mormones y algunos están creyendo que de otras religiones es correcto y se empiezan a mezclar las costumbres que para Dios son abominables, no son correctas. Algunos hermanos empiezan, digamos, a seguir una estatua, otros pierden la costumbre de asistir a las reuniones porque para ellos es más importante, digamos, compromisos afuera que la relación con Dios o adorar a Dios. Y entonces eso es lo que empieza a recibir Esdras, que el pueblo, las costumbres que deberían tener para mantener su intimidad y su relación con Dios, estaban perdidas, estaban todas mezcladas y para ellos eran abominables. O sea, en realidad había, podríamos decir que era como un desastre, como que todo estaba pata para arriba cuando él llega y ve ese pueblo así o esa iglesia así. Entonces, costumbres actuales puse abajo como fiestas, carnavales, cosas como esas que realmente nos alejan de Dios. Películas que a veces sabemos que en estos tiempos a muchas películas no dejan de tener escenas vulgares y muchas veces simplemente la vemos sabiendo que eso puede contaminar nuestra mente o puede contaminar nuestro espíritu y las vemos. Entonces cambiamos nuestras costumbres de orar y leer la Biblia y tratar de ser santos por cosas como esas, o el afán de la vida, idolatría, muchas cosas han separado el pueblo de Dios en aquellos tiempos como nos puede separar en estos tiempos. Entonces fue impactante, ¿no? Y en el segundo versículo dice, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos, de las hijas de ellos, y el linaje santo, el pueblo de Dios, se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Y al principio decía que era como un chisme, porque dice que los gobernadores fueron los que llegaron a decirle a eso lo que estaba pasando, y resulta que los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Y Esdras dice, el remanente que él llegó a encontrar estaba en unas condiciones miserables y tristes. O sea, realmente era como una noticia, como un baño de agua fría que él recibe cuando él llega allá y se da cuenta que el linaje de Dios, el linaje santo, la iglesia en estos tiempos, pueblo en aquellos, se había mezclado, es como entendemos muy bien que la Biblia nos dice que bebamos agua de nuestro propio manantial y que tratemos de buscar cuando nos casemos personas parejas que tengan nuestras propias convicciones, porque sabemos que para hablar la misma carreta necesitamos tener los mismos pensamientos, las mismas creencias, porque si yo me caso con alguien de la iglesia mormona el día que yo quiero tener mis reuniones, obviamente va a afectar en mi matrimonio sus creencias con las mías. Y por eso Dios era muy celoso en eso, porque hemos visto a través de la historia cómo al mezclar creencias y costumbres que no van de acuerdo a lo que Dios pide, nos aleja de nuestra relación con Dios. Y eso lo podemos ver claramente con Salomón, el más sabio de todos los tiempos. Me preguntaba, ¿qué fue lo que hizo que Salomón cayera en eso? ¿Habrá sido la monotonía o habrá sido que él simplemente se alejó
de las costumbres que debió haber desarrollado para su crecimiento espiritual. Porque Salomón, como dice aquí en este versículo, él se mezcló con muchas mujeres también y llegó a pervertirse y a hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, por eso decían, se mezclaron con otras mujeres y a los hijos también le dieron otras mujeres. Y la costumbre y todo lo que estaba ahí era un caos. Era algo difícil de comprender. Entonces, se lo pinto de esa forma para que veamos como la reacción. ¿Por qué Esdras tuvo esa reacción? Fue difícil para él, me imagino. Entonces viene y él dice, cuando en el versículo que sigue, cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, me arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. En realidad yo analizaba esta reacción de Esdras y en mis 11 años en la fe, hermanos, yo jamás me he sentido así por un hermano en la iglesia o por la iglesia. Y soy muy honesto y por eso cuando me ponen a dar una clase me reta porque tengo que ver mi vida a través de lo que quiero enseñar. Y era costumbre de nosotros en la iglesia internacional vivir el discipulado semanalmente y todas las semanas tenía que sentarme con el hermano que me habían asignado para cuidar su vida espiritual y preguntarle cómo iba con sus pecados, preguntarle cómo iba con su vida espiritual, si oraba, si leía, si había algo que yo podía ayudarle, si había algo que le podía aconsejar. Y me he topado con muchos hermanos necios como yo, porque cuando yo arranqué yo era bastante necio. Y en ningún momento, a pesar de que sí, a veces me quería arrancar la cabeza porque algunos eran como necio en extremo, nunca llegué a sentirme así por alguien. Y esta persona en realidad sí se ve que cumple uno de los mandamientos de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo. Ese amor que él tenía por su pueblo lo sintió en su corazón. Que a tal punto que decir que me arranqué el pelo de la cabeza, eso duele, hermano. Y mi barba, y me sentía angustiado en extremo, son palabras fuertes. Palabras que yo en realidad tuve que analizar mucho porque es muy difícil llegar así a menos que tu vida espiritual esté bastante bien con Dios. A menos que tus propósitos de cumplir los mandamientos de Dios estén al nivel de Dios. Porque uno de esos es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de la apostasía de muchos cristianos, nos preguntamos cuántos de nosotros nos preocupamos como deberíamos. En realidad, muy poco me preocupo por alguien que se vaya de la iglesia. O muy poco me preocupo por alguien que simplemente está viviendo en pecado. Y muchas veces simplemente nos lavamos las manos o lo señalamos y decimos, mira a ese hermano, o mira, este hermano no ha dejado de su impuntualidad o su borrachera, o este hermano ya ha recibido a Jesús hasta en los riñones y todavía sigue faltando. Y empezamos a criticar y a juzgar y lo que menos hacemos es realmente preguntarnos eso, preocuparnos si estamos preocupados por ellos. Y Esdras en este momento, él lo sintió, lo vivió en su corazón. Y es algo que para ser un hombre, un gran orador de Dios, deberíamos analizar esa parte, que él vivió en carne propia el pecado de su pueblo. En el versículo que sigue dice, todos los que temían la palabra del Dios de Israel se reunieron en torno a mí, a causa de la infidelidad que quienes habían regresado de la cautividad, pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y aquí vemos la primera cualidad que este hombre de Dios nos enseña en nuestra oración y va muy relacionado con lo que estudiamos el martes pasado con Habacuc. Los dos decían, Habacuc llegó a decir, después de oír la palabra, temí. Eso es lo que decía Habacuc. Y mira lo que nos dice Esdras. Todos los que temían las palabras del Dios de Israel se reunieron. O sea, el temor a la palabra de Dios. ¿Tomamos en serio la palabra de Dios? Siempre me he preguntado eso. Para mí personalmente. Porque si yo tomara en serio la palabra de Dios, debo temerle. Debo temer en gran manera.
no salir de mi casa sin leer la Biblia, no acostarme sin analizarla y profundizar lo que Dios quiere para mi vida. La palabra de Dios debemos, así como decimos que la amamos, como decimos que profesamos, debemos hacer que ella influya en nosotros. Debemos hacer que haya cambio en nosotros. La palabra de Dios no regresa a Dios sin causar efecto. No regresa a Él si no causa un efecto. Y recuerden lo que habíamos comentado en la clase anterior. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y lo íntimo de la persona. Entonces esas personas que le temían a Dios, que le temían a esa palabra de Dios, a la Biblia, a lo que Él decía, se reunieron en torno a Él. Y decía, pero estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Su preocupación era tanta que cuando llegó la hora en que él tenía que hacer el sacrificio, entonces hasta ese momento fue que empezó a poder como acercarse a Dios y a profundizar más con Dios. Y lo segundo en esto, entonces, hermanos, es que él oraba en diferentes horas, en diferentes tiempos. En esta, él esperó hasta la hora del sacrificio para poder realizar su oración. Y muchas veces nosotros oramos solamente 5 minutos en la mañana y hasta el día siguiente pensamos que con esa oración de 5 minutos podemos sostenernos. Y no, en realidad no, este hombre era un hombre de oración. En la segunda, su postura de adorador. Y aquí hay que imitar mucho lo que él hizo. Cuando vayamos a orar ahora en la noche o mañana o el resto ya de nuestras vidas, debemos tomar esta postura o por lo menos como un consejo que la Biblia nos da. Dice, a la hora del sacrificio de la tarde, salí de mi aflicción y rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos al Señor mi Dios. Entonces, postrarse de rodillas es una señal de humillación. Cuando alguien se postra a alguien, es porque ese ser que está al frente es superior a nosotros. Eso es reconocer de que Dios es superior a mí en todo. Y que Él, gracias a Él, yo vivo, gracias a Él, yo tengo. Y la postura de extender mis manos a Dios es una postura de que no se oculta nada. Extender las manos a Dios. Y es cierto, si ustedes ven en las películas, en las cómicas, o incluso cuando muestran videos cuando arrestan a una persona, ¿qué hacen? Nos piden que alcemos las manos, ¿verdad? O cuando algo se quiebra, uno hace la mano como decir, no fui yo. Entonces, es como desnudar el alma hacia Dios. Y eso es lo que Pablo decía en Timoteo, en 2 Timoteo 2:8, cuando decía, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y de eso se trata, que cuando alcemos la mano hacia Dios y orando, estamos mostrando que estamos desnudos ante Él, que Él puede ver todos nuestros pecados, que Él puede ver todos nuestros defectos. Y si tenemos algo en nosotros, podemos confesarle nuestros pecados a Él y decirle, en mi corazón hay enojo, en mi corazón hay amargura, hay ira, como dice Timoteo. El punto es que debemos desnudarnos ante los ojos de Dios como lo hizo Esdras. Extendí mis manos al Señor, mi Dios, y mostró a Dios que estaba expuesto todo su corazón ante los ojos de Dios, de rodillas, con un corazón humillado, un corazón entregado. Y esa debe ser nuestra postura, hermanos, cuando estamos orando a Dios. Si nuestro corazón fuese de humillación, muy poco estaríamos orando de la forma que tenemos la tendencia de hacer, como es, Padre, ayúdame con mi casa, ayúdame con mi salud, ayuda a mi hermano, ayuda en mi hogar, ayuda en mi negocio, y ayuda, y dame, y dame, y dame, y dame, y no recordamos que estamos hablando frente al Dios Todopoderoso. Y una persona humillada, una persona que se siente intimidada ante alguien, lo que menos hace es pedir y pedir y pedir, más bien reconocer y darle crédito y honor a quien está al frente cuando se está arrodillado, ¿verdad? Y así se hace cuando uno habla frente de un gobernador, de un político. Mire, señor, si usted me permite, debemos tener ese cuidado, porque en la oración también tenemos que cuidarnos como no caer como aquel, cuando Dios nos habla sobre la escritura de
del fariseo que decía, gracias a Dios porque yo diezmo, yo doy, yo oro, no soy como ese que está allá. Y el que estaba allá decía, ni siquiera podía levantar el rostro, ¿verdad? Ese se sentía humillado y no tenía nada que pedirle a Dios, más bien su corazón era para pedirle perdón a Dios. Y esa debe ser la postura en que deberíamos imitar de lo que nos enseñó aquí nuestro gran héroe Esdras. Entonces la oración de Esdras dice así, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta el cielo. Entonces, Esdras oraba como si él hubiese cometido el pecado de los demás. Él se sentía parte del pueblo. No era como Dios, como el fariseo que le acabo de comentar. No soy como ese que está allá, arrodillado y que no merece nada. Él se sentía parte de la iglesia. Él se sentía como si un hermano cae, yo caí. Si un hermano necesita, yo necesito. Si la iglesia está mal, yo estoy mal. Y eso es lo que, una de las cualidades que hace que esta gran oración de este gran hombre se mantenga así firme en estos tiempos, porque él se sentía parte de eso. Se sentía humillado. Mi rostro hacia ti no lo podía levantar porque nuestras iniquidades, nuestras, y él no había cometido nada. Él simplemente llegó y la noticia se la dieron, pero era como si fuese un golpe para él. Él le tenía miedo a Dios. Él le tenía un miedo reverente, obviamente, porque él alababa a Dios. Y él, me imagino, él decía, yo vengo de un cautiverio, yo vengo de una esclavitud, yo conozco de dónde vengo, yo no quiero regresar allá, yo no quiero estar donde yo estuve. Y por eso su oración a Dios se sentía como, Dios mío, mi rostro no puedo levantar por los pecados que he cometido. Y él le pedía a Dios de que le ayudara en eso. Y esta parte de la oración me recuerda mucho a mí cuando recién yo empecé. Cuando yo empecé, estaba bien perdido y le doy gracias a Dios que me ayudó. Una de mis muchos pecados era que a mí me costaba dejar de fumar. El cigarrillo no fue fácil para mí decir de un día para otro, así como otras personas lo he visto que dicen, yo hoy no fumo y listo. O hoy no tomo café, como el café me gusta a mí. En realidad me encanta y me cuesta dejarlo. Muchas veces he intentado, pero imagínense si el café me cuesta, ¿cuánto me pudo haber costado el cigarrillo? Y en el momento en que yo estaba estudiando la palabra de Dios, cuando los hermanos se iban ya de estudiar conmigo, yo salía al balcón porque en ese entonces alquilaba, tenía mis 21 años, 20 años, me agarraba un cigarrillo y fumaba y decía, estas personas tienen razón. Lo que me dijeron, y me ponía a analizar y decía, hoy en día me pongo a pensar, fumando, decía que ellos tenían razón, cuán perdido estaba yo. O sea, estaba mal. Y en realidad yo no quiero regresar allá y no quiero que Dios me lleve allá. Por eso debemos siempre reconocer en nuestras oraciones de dónde Dios nos sacó. Porque muchas veces Él, en problemas y en dificultades, nos sentimos angustiados porque Él nos responde nuestras oraciones. Pero si le empezamos a recordar de dónde nos ha sacado, tenemos muchas cosas por qué darle gracias a Él. Entonces dice, desde los días de nuestros padres hasta el día, hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de los países a la espada, al cautiverio, al robo y a la vergüenza pública, como en este día. Y eso es justo lo que yo le decía, hermanos, debemos recordar de dónde venimos, debemos saber de dónde Dios nos sacó, tenerle temor a eso, no regresar a ese Mario que era antes, ese Mario que pecaba, a ese Mario que tenía demasiado peso en su vida. Y cada vez que yo quiero soltar la toalla o me siento frustrado o que veo que mis oraciones no se responden, me pongo a pensar, Dios sí me ha ayudado desde antes de que yo lo conociera, porque me amó antes que yo lo amara. Así es que eso me ayuda mucho en mis oraciones y Esdras sintió ese temor. Él conocía el cautiverio, él sabía de dónde venía, por eso se sentía así y por eso lo decía y se lo expresaba a nuestro Dios.
Ahora por un breve momento, ese es el versículo que sigue, pero hermanos que me he dado cuenta que no puse qué versículos son. Pero dice, ahora por un breve momento nos ha mostrado su misericordia el Señor nuestro Dios y ha hecho que nos quedara un remanente libre y nos ha dado un refugio en su santuario. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Nosotros hemos recibido por un tiempo la gracia de Dios. Lo hemos recibido. Nosotros, ellos la recibieron. Y justamente por los pecados que cometieron ellos, cayeron en el cautiverio. Y regresan al cautiverio y cometen los mismos pecados. Y eso muestra, y la Biblia nos ha mostrado lo necios y tercos que somos nosotros. Por eso es que Dios tuvo que dejarlo perfecto escrito, para recordarnos una y otra y otra y otra y otra vez a través de su palabra, sus bondades y su misericordia hacia nosotros, porque somos muy olvidadizos. Y en la oración debemos reconocer lo que Dios ya nos ha dado. Se lo comentaba hace unos minutos atrás. Debemos reconocerlo, pedirle y darle gracias por las muchas bendiciones. Me amó antes que yo la amara, me encontró antes que yo lo buscara, me perdonó antes que yo pidiera perdón. Muchas cosas. Y dice la Escritura, y nos ha dado un refugio en su santuario. Para ellos era el templo. Para nosotros así es Cristo. Cristo es nuestro refugio. Cada vez que nos sentimos abrumados y que no podemos llegar a donde vamos, a Cristo. Cada vez que sentimos que somos humillados, ¿a dónde vamos? A Cristo. Cada vez que sentimos que nuestras oraciones no son contestadas, ¿quién es nuestro ejemplo? Cristo. Recuerden en el Getsemaní, él le pidió a Dios que si fuese posible se librara de ese cáliz. ¿Y cuál fue su respuesta? Tómate el cáliz, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros sentimos que nuestras oraciones fueron rechazadas, podemos regresar a Cristo. Y eso nos da esa vida espiritual, ese renacimiento espiritual que Dios quiere en nuestras vidas. Porque siervos somos, pero nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pues hermanos, Él nos dice que somos siervos y como siervos debemos orar, como siervos debemos pedir, como saber que estamos ante el Todopoderoso y debemos recordar eso, debe haber reverencia en nuestras oraciones. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo tiene que estar bien, nuestro corazón tiene que estar bien. Si no está bien, pedir a Dios que lo ponga de acuerdo a su voluntad para que en nuestras oraciones pueda estar conectado en nuestra relación con Dios. Y de esa forma podamos restaurar nuestra relación con Dios. Misericordia, confesión y pecado y sacrificio de Cristo es lo que nos da en esta escritura. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habías dado por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad para que seáis fuertes. Comáis los mejores frutos de la tierra, la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, y nos diste un remanente que ha escapado como este. Por último, en los versículos 14 y 15 dice, hemos de volver a quebrantar tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un remanente que ha escapado, tal cual ha sucedido en estos días. Henos aquí delante de ti con nuestros delitos, por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. Hermanos, tú eres parte del remanente, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres parte de su pueblo santo, y por ser parte de su ejército, tú tienes y debes desarrollar la oración.
debes hacer que la oración sea el instrumento más fuerte de tu vida, porque con la oración tú desarrollas tu relación con Dios. Tu oración, relación. Lees la Biblia, Él te responde. Tú oras, Él te escucha. Así es que, hermanos, gracias por escucharme y la idea es pues que sigamos creciendo en nuestras oraciones con Dios. Dios los bendiga a todos.